Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué felicidad, es una alegría compartir con ustedes este momento en Reavivados por su palabra. Nuevo tiempo, el canal de la esperanza, la radio de la esperanza, la señal de la esperanza, juntamente con todos ustedes amigos y nosotros acá, caminando diariamente, un capítulo por día de las Sagradas Escrituras. Y ahora con el complemento de creer en sus profetas, que no es otra cosa que revisar el consejo inspirado de Dios a través de las citas que nos trae el pastor Bruno Razo. Con alegría estamos juntos, Pastor Eber, y continuando con nuestros amigos en el análisis de Levítico 16, pero ahora, como tú lo mencionaste, a través de los comentarios del Espíritu de Profecía. Pues bien, este capítulo 16 es bastante extenso, lo hemos visto en los comentarios del mismo libro, y nos trae toda una serie de regulaciones de un día especial dentro de todo el calendario religioso del pueblo de Israel. Era el día de la expiación. Y tenía... Así como había un sacrificio todos los días que terminaba manchando el santuario, había una ceremonia especial una vez al año para la purificación del santuario. Correctamente. Ahora, si nosotros leemos con detenimiento este capítulo, se van a dar cuenta que había todo un sentido de solemnidad en el ritual. Parece que algo grande sucedía aquel día. ¿Qué dice la inspiración? ¿A qué se debía la solemnidad del ritual del día de la expiación? Voy a responder con lo que dice el Conflicto de los Siglos, Elena de White, al escribir este maravilloso libro, Conflicto de los Siglos. Toda la ceremonia estaba destinada a inculcar a los israelitas una idea de la santidad de Dios, del odio al pecado y además hacerles ver que no podía ponerse en contacto con el pecado sin contaminarse. Se requería de todos que afligiesen sus almas mientras se celebraba el servicio de expiación. Toda ocupación debía dejarse a un lado y toda la congregación de Israel debía pasar el día en solemne humillación ante Dios con oración, ayuno y examen profundo del corazón. Así que la solemnidad del ritual estaba dada por la malignidad del pecado, el odio, o sea, el rechazo que le produce a Dios el pecado, no así el pecador. Claro, porque Él quiere salvar al pecador. Dios ama al pecador y al punto tal que envió a su Hijo para que muera, para salvar al pecador. Pero sí le produce rechazo el pecado. O sea, hay toda una solemnidad por
lo que significa el pecado, lo que representa el pecado, por la forma en que el pecado resulta repulsivo para Dios, por el alto precio que Dios paga para redimirnos del pecado y por su santidad. Entonces, no hay nada más separado, no hay nada más distante entre la pecaminosidad del pecador y la santidad del Creador. No hay nada más distante. Y el amor de Dios hace posible que ese pecador extremadamente distante del santo Dios se encuentren. O sea que el ritual en sí estaba destinado a mostrar cómo todo ese proceso, que era un proceso, podríamos decir, didáctico, señalaba hacia ese ministerio maravilloso de Cristo, en el santuario verdadero, el real, ¿no?, que es el santuario del cielo, donde Él está ministrando en favor de las criaturas que somos nosotros. Así es, exactamente. Realmente era un día solemne, ¿no? Era el día del encuentro definitivo. No era para entretenimiento. Estaba en juego la eternidad de las personas. Estamos en la presencia de la santidad de Dios. Estaban delante de lo más maravilloso que Dios podía haber hecho por las criaturas y lo hizo. Lo más inexplicable, tanto que la Biblia habla de esto como un misterio. Claro. Es un misterio. En realidad la Biblia habla de dos misterios. El misterio de la iniquidad, claro, es un misterio que en un mundo perfecto un día alguien se echó a perder. Se echó a perder porque había sido creado libre. Y lo que era característica de perfección terminó siendo al final la base de una vida de pecado. Claro. Pero Dios no podía haber creado sin esa libertad para cada persona. No sería Dios. No sería Dios si hubiese creado robots. Entonces, por un lado tenemos esa situación de creación a la imagen de Dios, perfectos, y la persona tiene que hacer su elección. Y por el otro lado, el otro misterio, el misterio de la piedad. Claro. Porque es también un misterio que Dios haya hecho lo que hizo para rescatarme a mí, para amarme, para salvarme. Así que el misterio de la iniquidad se contrapone con este misterio de la piedad. Y eso es lo más inexplicable, que Dios me ame a mí, siendo Él quien es y siendo yo quien soy. Sin duda. Ahora, pastor, ¿cuál era la importancia simbólica vital del día de la expiación? Contesto también con una declaración del conflicto de los siglos. Así como en la antigüedad los pecados del pueblo eran puestos por fe sobre la víctima ofrecida y por la sangre de ésta se transferían figurativamente al santuario terrenal, así también en el nuevo pacto los pecados de los que se arrepienten son puestos por fe sobre Cristo y transferidos de hecho al santuario celestial. Y así como la purificación típica de lo terrenal se efectuaba quitando los pecados con los cuales había sido contaminado, así también la purificación real de lo celestial debe efectuarse quitando o borrando los pecados registrados en el cielo. Pero antes de que esto pueda cumplirse, deben examinarse los registros para determinar quiénes son los que por su arrepentimiento del pecado y su fe en Cristo tienen derecho a los beneficios de la expiación cumplida por Él. La purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando venga su galardón está con Él para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra. El santuario de la tierra fue hecho siguiendo el modelo del cielo. Claro. El santuario de la tierra era contaminado cuando los pecados eran transferidos al santuario. Por eso había una ceremonia anual de purificación, de expiación, para que el santuario quede limpio. Y después esos pecados eran arrojados sobre un macho cabrío llamado Azazel, que representa al enemigo, a Satanás, que es quien en última instancia en que cargará definitivamente con el pecado cuando el pecado sea terminado para siempre. Porque Él fue el originador de todo el mal. Porque Él fue el originador, exactamente. El que origina termina cerrando. Claro. Ahora, así como se transferían en el santuario, dice, pero esto es un modelo, sigue el modelo del cielo. Pues algunos dicen, ¿cómo en el cielo se ensucia el cielo? Claro, se ensucia porque está el registro de nuestros pecados. Claro.
Entonces, en algún momento, ese santuario del cielo, ensuciado por el registro de nuestros pecados, tiene que ser limpiado por la purificación. Pero para que exista una purificación, tiene que haber primero una investigación. Claro. Para que se establezca quién es quién dentro del pueblo. No, y para que se establezca si mi pecado está en condiciones de ser borrado o no. O sea, el enemigo va a aparecer, dice, Bruno tal cosa, y Jesús va a decir, es cierto, pero él arregló conmigo. Y entonces queda tengo saldado. La chance de quedar saldado. Claro. Ahora, si yo no arreglé con el Señor, entonces ese pecado queda vigente para mí. Entonces, por eso, antes de la purificación, tiene que haber una investigación. Y la Biblia presenta eso también. Por eso el juicio en la Biblia tiene 3 tiempos. Tiene un tiempo de investigación, un tiempo de comprobación y después el tiempo de ejecución. Primero se investiga, se define, después se repasa y se comprueba y finalmente se ejecuta la sentencia final. Y así el santuario del cielo queda purificado, las criaturas de Dios rescatadas definitivamente para una experiencia nueva. Por eso el profeta dice, el mal no se levantará 2 veces, nunca más. Por eso Apocalipsis dice que ya no habrá más maldición, no habrá más noche, maldición cero, no más pecado, no más llanto, no más dolor, no más muerte. Todo será, las cosas viejas pasaron y todas serán hechas nuevas para siempre. Con esa solemnidad de pensamiento que nos acaba de transmitir, Pastor, nosotros nos vamos a un breve corte, pero quédense con esta reflexión. Hay oportunidad todavía, el proceso de salvación está en plena ejecución. Ya retornamos. Hola, hoy tengo otra cita muy linda para compartir. El Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariñoso Hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Únicamente la muerte e intercesión de su Hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. Qué linda cita, ¿verdad? Esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso, Primeros Escritos, escritos por Elena G. de White. Puedes descargar esta aplicación ingresando al App Store o al Play Store, buscando Elena G. de White, o visita una iglesia adventista del séptimo día más cercano de tu hogar. Solo nos queda expresar la gratitud al Señor por tantas bendiciones. La invitación final y la despedida con la oración con el Pastor Bruno. Solo recordar que hemos sido elegidos y llamados por Dios para ser salvos e invitarte, suplicar que nosotros podamos aceptar ese llamado y esa elección para ser salvos. Ahora vamos a orar. Señor, cuando estudiamos del papel del santuario en la tierra y del papel del santuario en el cielo y repasamos la obra maravillosa de Cristo para limpiar, para transformar y para rescatarnos del pecado, no podemos menos que agradecerte porque nos llamaste y nos elegiste a la salvación. Pero queremos aceptar esa salvación, agradecer ese llamado, comprometernos contigo y con tu palabra, vivir haciendo tu voluntad y prepararnos para tu reino. Por favor, abraza fuertemente a cada uno de tus hijos. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con esta bendición queda la promesa de un reencuentro con ustedes, queridos amigos, a través de la Nuevo Tiempo, aquí en Reavivados por su Palabra y Creed en sus Profetas. Hasta mañana, Dios mediante.